Seguramente lo has visto en internet con frecuencia. Los franceses se arrastran. Una reputación de cobarde, especialmente entre los anglosajones y, por extensión, para un público mucho más amplio. A pesar de una historia que, a primera vista, no parece propicia para ello. ¿Por qué es así y está justificado? Veámoslo en unos minutos. La fuente de este cliché del francés cobarde se halla en la historia reciente del país, específicamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los franceses, derrotados en la Batalla de Francia de 1940, dejaron de lado estos productos? ¿Acaso otros pueblos, como los británicos, belgas o polacos, son blanco de bromas y burlas en tal magnitud? Existen varias razones para esto, siendo una gran parte proveniente de países anglosajones como Estados Unidos y Gran Bretaña. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses tenían a los franceses en alta estima debido a razones históricas, como la Guerra de Independencia estadounidense, donde Francia fue esencial junto con España, y también después de la Primera Guerra Mundial, de la cual Francia salió victoriosa. Esto provocaba que la infantería francesa a veces se presentara en el extranjero como The Queen of Battles, la reina de las batallas, como se evidencia en un reportaje de aquel tiempo. A principios de los años 1930, el ejército francés era considerado como el mejor del mundo, aunque esto ya no era totalmente cierto, en septiembre de 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial. Pero los alemanes no atacan de inmediato, y es solo el 10 de mayo, 1940 que la Alemania nazi pone en marcha su plan de invasión de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y luego Francia. Luxemburgo cae el mismo día, y 4 días después los Países Bajos se rinden. En los días posteriores, los alemanes siguen avanzando, favorecidos por errores estratégicos aliados, lo que provoca una retirada británica descoordinada hacia Dunkerque, seguido de una evacuación de emergencia de estos últimos, realizada desde el 26 de mayo. 2 días después, los belgas capitulan tras una lucha caótica y feroz. 18 días tras el comienzo de la operación alemana, Francia es el único país todavía plenamente involucrado en el combate. A pesar de que una parte esencial de su ejército está simplemente atrapada con los británicos en Dunkerque, para los franceses, esto no huele nada bien. Y a pesar de diferentes intentos de ralentizar el avance alemán con el fin de reformar un frente coherente, con la esperanza de al menos estabilizar la situación, París cae 2 semanas después, y la situación queda clara. Francia perdió la batalla de 1940. El 16 de junio, Paul Renaud, presidente del Consejo y jefe del gobierno francés, desea continuar la guerra fuera de la metrópoli. Sin embargo, pierde su pulso político frente a Philippe Pétain, su vicepresidente del Consejo, quien es partidario de un armisticio que implica la retirada de Francia del conflicto. Como resultado, Renaud renuncia y Pétain se convierte en el nuevo líder del gobierno francés. Al día siguiente, Pétain solicita por radio a la población y al ejército que detengan el combate. El destino de la Francia metropolitana y de su ejército queda entonces sellado. El combate ha finalizado, al menos en teoría. Una precisión particularmente elocuente. Solo después, y como resultado de este anuncio, se hacen 3/4 de los prisioneros franceses capturados durante esta campaña. Al final de la semana, el 22 de junio, Francia se reconoce oficialmente derrotada y firma el armisticio con Alemania, tal como quería Pétain y sus seguidores. En resumen, fue muy rápido, en 1 mes y 2 semanas. Los alemanes, ayudados tardíamente por los italianos, simplemente han doblegado a los aliados y piensan expulsar a Francia de la guerra. Es una victoria por caos. Allí se originará el estereotipo del francés cobarde. Esta derrota no es solo militar. Y, como ya has podido entender en el campo, los franceses, aunque derrotados, solo abandonan el asunto cuando su gobierno los abandona. Aún en esta situación, no todos actúan de inmediato. El general Alphonse Georges protesta hasta el 22 de junio, fecha de la firma, cuando envía un telegrama. Las medidas del gobierno son incompatibles con la necesidad de extender la resistencia. El general Hollery desobedece al gobierno y hace lo posible para ralentizar a los alemanes en su flanco norte y a los italianos que tiene enfrente. La posición del gobierno de Pétain prevaleció políticamente, respaldada por gran parte de la élite militar y política de Francia. Pero en el terreno es otra historia. Hay que recordar que un armisticio es un acto político donde las fuerzas presentes acuerdan poner fin al combate. Este armisticio, ya impactante en Francia como mencioné, también sorprende en el extranjero. Esto se debe a la colaboración de una parte del país, representada por el Estado francés con sede en Vichy.
Estos acontecimientos impactan significativamente la opinión pública de varios países, especialmente la de Estados Unidos y su clase política. Esto tendrá consecuencias futuras. El conflicto mundial no cesa. En 1940, un pequeño pueblo galo sigue resistiendo al invasor. Durante este periodo, Francia es representada por el Estado francés de Pétain, que colabora con los estados fascistas, y por la Francia Libre, heredera de la Tercera República, que continúa la lucha junto a los aliados desde una parte del imperio colonial francés, bajo el liderazgo del general Charles de Gaulle. La Francia Libre termina imponiéndose en las operaciones militares y diplomáticas aliadas, con la meta a futuro de restaurar a Francia como gran nación tras el fin de la guerra. Pero esto creaba fricciones con la posición de los Estados Unidos, que estimaba que Francia, cuya parte había colaborado con los fascistas, se aferraba a un estatus inmerecido a sus ojos. Las posturas firmes e independientes del general de Gaulle hacia Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, a veces vistas como ingratitud, aumentaron la tensión. Un buen ejemplo de esto ocurre en 1966, cuando de Gaulle decide la expulsión de las bases estadounidenses del suelo francés. Tras la Segunda Guerra Mundial, los anglosajones, liderados por Estados Unidos, ya no perciben a Francia con el mismo respeto y benevolencia, y este desamor parece ser recíproco. Es entonces cuando comienza a propagarse la idea de que si Francia fue derrotada, una parte del país colaboró. Es porque los franceses, en el fondo, no son personas confiables y son cobardes. Desde el fin de la guerra hasta los 80, esta perspectiva aparece en obras de algunos historiadores británicos y estadounidenses. Pero la imagen no solo se ha arraigado allí. En Francia, la imagen de un ejército poco capaz y desmotivado ha perdurado por diversas razones. Las observaciones de los civiles durante las difíciles semanas de mayo-junio de 1940 fueron cruciales. Pocos civiles franceses presenciaron los combates, pero muchos más vieron tropas desmoralizadas en retiros a veces caóticos. Todo mientras eran acosados por un ejército alemán más rápido y dominando los cielos. Además, se agregan las excusas, o más bien mentiras, de algunos políticos y militares franceses de élite, acusando a los soldados de ser los verdaderos culpables de la derrota, eximiéndose así de responsabilidad. En conclusión, la propaganda del régimen colaboracionista de Vichy también promovió esta idea, justificando su política y el nuevo orden que buscaba implementar en Francia. Pero, en el fondo, si algunos franceses lo pensaron, ¿no es en parte cierto? ¿Acaso nuestros ancestros no fueron valientes en la batalla? Y luego, digámoslo, de coraje. La respuesta histórica a este respecto es muy clara. No, los franceses de 1940 no fueron cobardes, al contrario. De hecho, no es por nada que el general alemán Walter von Reichenau dijo en junio de 1940: las tropas francesas lucharon como leones. La cantidad de bajas francesas en combate refleja claramente el intenso compromiso de Francia contra el ejército alemán. En esta campaña, llamada la Batalla de Francia, que fue breve ya que solo duró 6 semanas. Según las fuentes, el ejército francés tuvo entre 50 y 92.000 bajas, representando hasta el 90% de los efectivos directamente comprometidos en varios puntos del frente. Y para darles un ejemplo que también elimina una idea preconcebida: la ofensiva alemana, liderada por 40 divisiones, incluyendo 7 blindadas y regimientos de infantería de choque, se enfrenta a solo 7 divisiones francesas de segundo rango y mal equipadas. Tras el primer asalto vigoroso, podrías pensar que los franceses se quebrarán, quedando listos para la penetración. Pues no, ya que, evidentemente, durante este ataque, que es un momento cuyos detalles aún son debatidos por los historiadores en la actualidad, parece que los franceses resisten moralmente, sorprendentemente bien, el impacto especialmente violento de este ataque. Hasta que finalmente son totalmente superados por su gran inferioridad numérica, en equipo y potencia de fuego. Para compartirles un ejemplo particularmente elocuente, la 55ª División de Infantería de Sedan, mal equipada, enfrenta sola el impacto de 960 tanques. Apoyado por el regimiento de élite alemán Großdeutschland, varias divisiones de infantería alemana y un intenso bombardeo de la aviación y la artillería alemana. Los soldados franceses resisten en el corazón de un infierno, con altas pérdidas. Antes de que los alemanes cruzaran el Mosa en varios puntos, superando el dispositivo francés y creando confusión general en el sector. Ayudada por algunos grandes errores tácticos del lado francés, permitiendo luego la ruptura alemana. Esta combatividad se mantuvo durante toda la campaña, tanto en la primera fase como en el norte, en los Países Bajos y Bélgica. En el Mosa, como mencionamos, también en el Somme y después en el Loira.
Tengo varios ejemplos fascinantes para compartir sobre esta lucha tenaz de los franceses, que quizás no se menciona lo suficiente. Si les interesa ver un mini documentario sobre este tema, coméntenlo abajo. En la primera etapa de la guerra, los franceses demostraron un gran coraje y espíritu de sacrificio. Algunos ejemplos adicionales incluyen Dunkerque, donde el sacrificio de una parte del ejército francés permite la retirada británica y la evacuación de una parte del contingente francés. O la tenacidad del ejército de los Alpes, que frena en seco el avance de un ejército italiano recién incorporado a la guerra. Así como la táctica defensiva francesa, conocida como defensa en erizo, que será adoptada más tarde por otros participantes del conflicto una vez que el frente ha colapsado. Esta combatividad también genera entre 123.000 y 250.000 heridos, según estimaciones, incrementando las pérdidas diarias totales de Francia, es decir, los muertos y heridos, que ascienden a entre 4.200 y 8.200 personas por día de combate, lo cual es simplemente enorme. En conjunto, estos factores hacen poco creíble considerar una falta generalizada de vigor de los soldados en el campo, e incluso sugieren lo opuesto. Por ende, es curioso que este cliché aún sea relevante actualmente, a pesar de que no se sostiene frente a los eventos que lo inspiran, y que debería haberse desvanecido. Entonces, ¿por qué todavía existe? La respuesta se encuentra mucho más cerca de nuestra época en 2003. En 2003, Francia se niega a unirse a la coalición que forman los Estados Unidos para una intervención militar en Irak y se opone abiertamente al conflicto. La oposición desencadena los eventos conocidos como French bashing, que no es más que la prolongación de una idea arraigada en la mente de una parte de la clase política estadounidense, originada de diversos factores previos, popularizada por varios medios e Internet. Esto desencadenó una campaña antifrancesa, especialmente virulenta y agresiva, basada en gran medida en la percepción que los estadounidenses tenían de los franceses después de la Segunda Guerra Mundial. Bonjour, monos de rendición que comen queso. Este desenfreno posteriormente permeó en la cultura popular de naciones culturalmente próximas a Estados Unidos, explicando así que, incluso hoy en día, los franceses pueden ser tratados de cobardes, ahora que sabes por qué algunos tratan a los franceses de cobardes, a pesar de una realidad histórica que no lo permite. ¿Alguna vez has oído hablar de este hombre que fue un verdadero héroe francés en su tiempo? Y sin quien de Gaulle probablemente simplemente no habría logrado legitimar su autoridad. Si no lo conoces, mira el siguiente video.